El equipo Idolmaster del grupo 556 de cálculo integral y diferencial 1 presenta el desarrollo de un proceso infinito. Historia de los procesos infinitos. Siglo III a.C. Arquímedes usa el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola en el sumatorio de una serie infinita. Siglo XIV. Nicolás de Oresme contribuye al estudio de las series, utiliza el método gráfico para hallar la suma de forma más fácil. Siglo XVI. Francois Baird fue uno de los primeros analistas en el sentido más moderno del que estudia procesos infinitos. Fue el primero que dio una expresión numérica para que era teóricamente exacta bajo la forma de un producto infinito. Continuando en el siglo XVI, John Epper observa que las sucesiones de potencias enteras de una base entera no resultaban útiles para el cálculo debido a los grandes huecos que existen entre los términos sucesivos. Siglo XVII. Johann Kepler considera un método general para el cálculo de volúmenes que consistía en considerar los sólidos como compuestos de una cantidad infinita de elementos de volumen infinitesimalmente pequeños. Continuando en el siglo XVII, Galileo ve cara a cara con la propiedad fundamental de un conjunto infinito. Una parte propia puede tener el mismo número de elementos que el conjunto total. No saca esta conclusión, sino que llega incluso a afirmar que no podemos decir que un número infinito es mayor que otro número infinito. Siglo XIX. Georg Cantor, en su obra Fundamentos de una teoría general de conjuntos, la cual estaba estructurada sobre la noción del infinito actual, fue negar la afirmación obvia de que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Así es que hay tantos números naturales como números pares, tantos números fraccionarios como números naturales. Siglo XX. Abraham Robinson inicia el análisis no estándar usando la teoría de modelos en la fundamentación de los infinitesimales. Ahora bien, conozcamos el concepto de infinito y límite. Proceso infinito. El concepto de infinidad se utiliza desde el siglo XVIII, pero tiene su aparición desde tiempo antes. Durante años los matemáticos pensaron que el infinito estaba más allá de su comprensión. A comienzos del siglo XX, el matemático alemán Georg Cantor abordó el problema de infinito. La expresión de infinito significa que se está intentando determinar si una función f posee un límite cuando se deja que el valor de la variable x disminuya o aumente sin límite, x hacia menos infinito o x hacia infinito. Estos límites pueden existir o no. Límites es una noción topológica que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor. Bien, ahora revisemos un ejemplo de un proceso infinito. Consideremos que tenemos una placa rectangular con un largo L. Ubicamos la línea central de la placa y a continuación eliminamos un cuarto de esta. A continuación, ubicamos la línea central de las dos mitades y eliminamos un octavo de la placa. Ubicamos la línea central de todas las partes que hemos construido hasta ahora y eliminamos un 16avo. Y por último repetimos este proceso de seccionar la placa para obtener un 64avo. En este problema encontramos una sucesión representada como el área sombreada de un rectángulo. Dicha área aumentará indefinidamente a medida que las capas avancen. En primera instancia, tenemos el rectángulo dividido en 4 partes, de las cuales una está sombreada. En la segunda etapa, el rectángulo está dividido en 8 partes, pero solo 3 están sombreadas. Por último, hasta el momento,
encontramos que en la etapa 3 el rectángulo está dividido en 16 partes, de las cuales 7 están sombreadas. Con estos datos podemos afirmar que, hablando del área sombreada, los valores son A1, 1/4, A2, 3/8 y A3, 7/16. Podemos ver que el valor del numerador es la mitad del denominador menos 1. Retomaremos esto más adelante. Analizando la asociación de esta manera, resulta más sencillo determinar la expresión que representa el comportamiento del área sombreada, pero solo en las etapas que conocemos. Así que, ¿cómo determinar el valor del área sombreada en cualquier etapa? Para conocer el valor del área sombreada en cualquier etapa se utiliza la expresión AN es igual a 2 elevado a la potencia correspondiente a la etapa menos 1 sobre 2 multiplicado por 2 elevado a la potencia correspondiente al número de la etapa. Como dijimos, esta fórmula puede interpretarse como numerador es igual a la mitad del denominador menos 1, lo que nos da una idea del valor al que todas las etapas de este proceso infinito se acercarán. Para comprobar esta expresión usaremos A1. AN es igual a 2 elevado a la 1 menos 1 entre 2 por 2 elevado a la 1, es decir, 2 menos 1 es igual a 1 y 2 por 2 es igual a 4, o lo que es lo mismo, una parte oscura de 4 partes totales. Muy bien, ahora conozcamos a 4. AN es igual a 2 elevado a la cuarta menos 1 entre 2 por 2 elevado a la 4. Es decir, 16 menos 1 es igual a 15 y 16 por 2 es igual a 32, o lo que es lo mismo, 15 partes oscuras de 32 partes totales. Delimitación del límite. Si n fase aumenta indefinidamente, lo mismo pasará con AN. AN tiende hacia 0.5. El límite 2 elevado a la n menos 1 sobre 2 por 2 elevado a la n es igual a 0.5. Aquí tenemos que cuando n tiende a infinito, el límite tiende a 0.5. Esta es una sucesión convergente, aunque nunca alcanza su límite. En la gráfica de la función 2 elevado a la n menos 1 entre 2 por 2 elevado a la n podemos observar que el extremo derecho converge en 0 y que el área tiende a 0.5 mientras que n a infinito.